La semana pasada comenzamos a estudiar la carta a los Efesios. Estamos comenzando, ¿verdad? Dijimos que esta carta de Pablo es maravillosa y es profunda. Estudiamos los primeros versículos del capítulo 1 y llegamos hasta el versículo 14. Si recuerdan bien, estudiamos del versículo 1 al versículo 14, donde Pablo comienza, la verdad, desafiándonos intelectualmente y adora a Dios como Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y él habló como Dios el Padre, como el Padre nos bendijo, como el Padre nos eligió, como el Padre nos predestinó. Habló de la redención que tuvimos en el Hijo, que hemos sido comprados. Todas estas palabras raras pudimos profundizar la riqueza teológica que hay en estas palabras. Y vimos que el Espíritu Santo fue el sello de la propiedad privada de Dios. El Espíritu Santo es el sello de Dios. Luego pudimos ver que Pablo tiene muy en mente a Dios en su redención, en su salvación, y él lo que está haciendo es dando gracias al Señor. Y luego, en esta porción, en esta segunda parte del capítulo 1, Pablo empieza a reportar a los efesios, les dice a ellos cómo yo he estado orando por ustedes. Imagínense que yo fuera Pablo, que yo me fui por unos meses y de repente les envío una carta y le digo, mira, yo he estado orando por ustedes, y ustedes dirían, bueno, ¿por qué estará orando él? Y él comienza a decir, he estado orando por esto, por esto. Y podemos ver en nuestro capítulo, en nuestro pasaje del día de hoy, del versículo 15 hasta el final del capítulo 1, el versículo 23, podemos ver el contenido de esa oración que Pablo hizo. Y uno se pregunta a veces, ¿no? ¿Cómo es que sería escuchar a Jesucristo orar? ¿Cómo sería escuchar al apóstol Pablo orar? Bueno, hoy él nos va a contar. De hecho, un comentarista dice, la oración de Pablo es que los cristianos de Éfeso puedan comprender mente, corazón también, comprender no solamente algo intelectual. En la Biblia es algo que involucra todo nuestro ser. Comprender lo que Dios ya ha hecho por ellos en Cristo. Él ya los ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual. Ahora Pablo ora para que Dios les abra los ojos del corazón, para que puedan comprender completamente las implicaciones de todos estos privilegios. El día de hoy vamos a aprender con el apóstol Pablo dos cosas. Aprenderemos a amar el conocimiento de Dios y aprenderemos a orar. Vamos a orar, que el Señor use este mensaje para bendecirnos. Señor, te pedimos, Dios, que tengas misericordia, que con tu gran poder, con tu Espíritu Santo, Señor, puedas abrirnos los ojos para leer tu palabra con entendimiento, amarla y ver la gloria que hay en ti, Señor. Y la gloria de lo que ya nos has dado en Jesucristo. Usa este mensaje, Señor, para hacernos hombres y mujeres de oración. Oración por amor y pasión por ti, para conocerte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo es tu oración? Cuando tú tomas unos minutos a solas para orar, si es que los tomas, ¿qué le dices a Dios? ¿Qué le pides a Dios? ¿Cuáles son las palabras que usas? Las oraciones más comunes que yo he escuchado entre nuestra cultura, en todos los países hispanos, es: gracias, Señor, porque tengo vida, tengo salud,
tengo familia. Ahora, ¿quién nos ha enseñado a orar de esta manera? No estoy diciendo que está mal. Pero es interesante que los apóstoles le piden a Jesús, enséñanos a orar. Nosotros tenemos que tener esa actitud para con la oración y venir a la palabra de Dios y llegar con esta pregunta un día: Dios, enséñame a orar. Y el día de hoy nosotros podemos hacer esto. ¿Qué es el corazón de Pablo aquí, por lo menos en esta oración? Que tú conozcas a Dios, que los efesios conozcan a Dios. Pero ya lo conocieron, sí, pero que lo conozcan aún más, con todo su corazón, con todo su ser, con toda su mente. Yo quiero contarles, antes de pasar al mensaje principal, los dos puntos, acerca de los antiguos cristianos. Antiguos cristianos, tenemos una historia completa de cómo nuestros hermanos, nuestra familia, ha vivido por siglos y siglos, 2000 años de cristianismo. Cómo ellos oraban, cómo ellos entendían algo que nosotros, al parecer, en nuestra época hemos olvidado casi completamente. Ellos entendían la importancia del conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Ellos amaban contemplar a Dios. ¿Y qué significa contemplar a Dios? Contemplar a Dios significa mirarlo espiritualmente en toda su belleza y sostener la mirada y glorificarlo y amarlo y adorarlo y profundizar en quién es Él y en sus atributos infinitos. Eso es contemplar a Dios. Ese es el tema que le apasionaba a los antiguos cristianos y que el cristianismo moderno parece haber olvidado. ¿Verdad? Hoy en día la gente lo que más pide en la oración es lo práctico. Lo que funciona instantáneamente, ¿verdad? Lo que se puede ver en los resultados. Incluso la forma en la que muchos pastores trabajan hoy en día, o lo que se le exige a muchos pastores, tiene que ver con lo que es eficiente y práctico. Para que un pastor pueda ser considerado exitoso, bueno, tiene que ser como un manager, reuniéndose con gente importante, logrando hablar con los políticos del país y planificando eventos masivos. Y ese es un buen pastor. Pero no es gran cosa hoy en día ese pastor, quizá en un pueblo humilde, que tiene una pasión por buscar el rostro de Dios, por conocer a Dios, crecer en el conocimiento de Dios, ¿verdad? No se puede medir eso, no se puede cuantificar, demostrar con números, ¿verdad? La efectividad de una persona, de un pastor que quiere crecer en conocimiento de Dios. ¿Y qué tal tú? Déjame hacerte unas preguntas. ¿Podrías decir que tu pasión es conocer a Dios? Si alguien te conoce bien y te describiera, ¿verdad? Ve cómo tú vives, las decisiones que tomas, ¿diría esa persona que tu pasión es conocer a Dios? Ahora, yo no estoy hablando de un conocimiento intelectualista. Estoy hablando de un conocimiento que involucra todo tu ser. Un conocimiento personal con Dios. Lo que se llama crecer en el secreto con Dios. Cosas que la gente no ve. La gente no percibe. No es una exageración decir que la pasión más grande de los antiguos cristianos era conocer a Dios. Y cuando hablo de conocer a Dios, estoy hablando de eso, ¿no? Los apóstoles tenían esa pasión también. Y quizá no nos hemos dado cuenta de esto, ¿verdad? Por eso escuchamos al apóstol Pablo diciendo esto en Filipenses 3. Dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor.
Los profetas también tenían esta pasión. Por eso leemos que el profeta Oseas dijo en el capítulo 6, conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Los salmistas, por supuesto, también tenían esta misma pasión de conocer a Dios. Por eso cantaban diciendo, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y Dios mismo habló diciendo, así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Jeremías 9. Los antiguos cristianos estaban apasionados por ver a Dios y contemplarle espiritualmente, como el antiguo teólogo Agustín de Hipona, ¿verdad? Escribió, oh Señor, que te conozca, conocedor mío, que yo te conozca a ti tanto como yo soy conocido. Y también dijo, nos creaste para ti mismo y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descansa en ti. Y frente a toda esa expresión de amor y pasión por el conocimiento de Dios, de todas estas personas antes de nosotros, déjame preguntarte algunas cosas. Y considéralo profundamente y considéralo sinceramente, considera estas preguntas. ¿Conoces a Dios de esta manera tan personal y apasionante? ¿Quisieras conocer a Dios de esta manera tan gloriosa y tan íntima? ¿Quisieras eso? Y si eso es verdad, déjame hacerte una última pregunta. ¿Cuánto tiempo dedicas cada día orando, rogando y suplicando el conocer más profundamente a Dios? ¿Cuánto tiempo pasas cada día leyendo la Biblia en oración, en un espíritu de oración, anhelando el conocer a Dios? En la carta a los Efesios, Pablo se vuelve nuestro mejor modelo a ser imitado. Todo el capítulo 1 de Efesios está lleno de adoración, de acciones de gracia, de profundidad bíblica y sobre todo de oración. Y Pablo ora de una manera muy, muy extraña para nosotros hoy en día. Muy extraña. Por eso el mensaje de hoy se titula Aprendiendo a orar con Pablo. Aprendiendo a orar con el apóstol Pablo. Vamos a leer el texto bíblico con reverencia, con devoción a la palabra santa de Dios, desde el versículo 15 en adelante. Efesios 1, del 15 en adelante, dice así. Por esta causa, yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Puedes subrayar ahí, en mis oraciones. ¿Para qué? Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. No está hablando del Espíritu Santo necesariamente, está hablando de nuestro espíritu que conozca con sabiduría a Él. Ese conocimiento viene por medio del Espíritu Santo. Que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Si subrayas tu Biblia, puedes subrayar espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y puedes subrayar alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis
para que conozcáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nuestro mensaje entonces se consistirá en dos partes, en dos secciones, dos puntos mayores, dos lecciones que aprendemos del apóstol Pablo y nos enseña en este texto. Primero, nuestra gran necesidad de conocer a Dios. Y segundo, nos enseña a orar en búsqueda del conocimiento de Dios. Necesitamos el conocimiento de Dios y nos enseña a orar para obtener ese conocimiento. Y comencemos con la primera sección, ¿verdad? Primer punto, aprendamos de Pablo cuál es nuestra mayor necesidad. Este punto es algo bastante sencillo, pero que quizá mucha gente no se ha puesto a pensar. Y es que nosotros caemos en este estilo de vida en el que al parecer vivimos como si lo que más necesitáramos son las cosas de este mundo. Ahora, yo no estoy hablando, cuando digo las cosas de este mundo, drogas, alcohol, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cosas buenas, que pensamos que esas son nuestra mayor necesidad. Nuestra mayor necesidad es poder casarme, poder tener hijos. Mi mayor necesidad es poder tener un buen trabajo, ser exitoso en mi trabajo, moderadamente suficiente para poder proveer. Esa es nuestra mayor necesidad. Nuestra mayor necesidad es criar buenos hijos. Son todas cosas buenísimas. Y yo no estoy hablando en contra de esas cosas, pero no es nuestra mayor necesidad. Pero nuestra vida de oración, si alguien la examinara, parecería que esa fuera nuestra mayor necesidad. Pero Pablo no está orando por la salud física de los efesios, aunque él sí lo hace. No está orando por la prosperidad de los efesios, aunque debemos orar por eso. No está orando por la paz entre ellos, entre el gobierno y ellos. Y está orando por la mayor necesidad que tienen ellos. Tenemos que entender esto. Nuestra necesidad más grande es espiritual. Nuestra necesidad más grande es espiritual. Pensamos que son materiales, pero estamos muy equivocados. Podemos saber qué es lo más importante para una persona cuando prestamos atención a su oración personal. Cuando escuchamos a alguien orar, sin que se dé cuenta esa persona, estamos escuchando lo más profundo de su alma, abriéndose. Y estamos viendo de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Y vemos que es lo más importante. Para una madre que tiene un hijo moribundo, la salud de su hijo, constantemente orando por él, lo cual está bien. Y uno entiende, esta persona ama a sus hijos y está orando por ellos. ¿Qué es lo más importante para Pablo? Para la Biblia. Que nuestra necesidad espiritual sea satisfecha. Pablo está enfocado en una petición por los efesios, conocimiento de Dios. ¿Pero por qué?
¿Por qué? Lo segundo que vemos es nuestra necesidad espiritual solo puede ser saciada por el conocimiento de Dios. Lo cual se puede ver un poco raro, ¿no? Quizá por la experiencia de un fuego en nosotros puede ser llenada nuestra necesidad espiritual, pero no, Pablo no dice eso. Pablo habla de una palabra diferente, es el conocimiento de Dios. Por eso, mis hermanos, no es que nuestra iglesia tiene un estilo diferente, es que tratamos de enfatizar lo que la Biblia enfatiza, y es el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que transforma el alma, el corazón, las emociones, la vida entera? Y es el conocer a Dios con todo lo que somos, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Fuimos creados como seres espirituales con necesidades espirituales. Y hay personas que están en el mundo, que no son creyentes, que no se dan cuenta. Y buscan algo más. Y tratan de agarrar otro trabajo para ver si pueden comprarse otra cosa mejor y otro carro mejor. Y tratar de ver cómo yo lleno esta necesidad que jamás va a ser llenada. Y pueden encontrarse otra novia, ya tienen 5 novias y las coleccionan. Y al final no se sienten llenos, por supuesto que no. Porque no se dan cuenta, están ciegos. No se dan cuenta a entender que su necesidad es espiritual. Por supuesto que no entienden que su necesidad más grande es conocer al Dios que los creó y que ha provisto salvación. Fuimos creados como seres personales y capaces de relacionarnos con otros para poder tener una relación con Dios. Y también, aunque tú no lo percibas de esta manera, tu mayor necesidad es encontrarte con Dios. Jamás estarás satisfecho hasta que tomes el agua de vida eterna que se llama Jesús. Y tercero, necesitamos aprender a orar para obtener más de Dios. Esto lo aprendemos leyendo Efesios capítulo 1. Pablo no dice, bueno, esa es la solución. Esto es como puedes obtener el conocimiento de Dios. Así puedes obtener el conocimiento de Dios. Esfuérzate en esta área. Toma estos 4 pasos. Pablo no dice eso. ¿Qué hace Pablo? Él ora. Y eso es muy interesante. Una vez me confrontó bastante un profesor. Acaba de terminar su doctorado y bueno, era una persona muy, muy inteligente. El grupo era muy pequeño, éramos como 6 personas en esa clase que era especializada, era una clase especializada en la Trinidad. Y era muy, muy interesante. Y nos hizo la pregunta, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos crecer en el conocimiento de Dios? Ahora, mi mente empezó a pensar, bueno, él es una persona muy estudiada, muy académica, muy técnica, acaba de terminar su doctorado. Estamos en una clase que se especializa en profundizar en la Trinidad. Y yo digo, bueno, no me atrevo a responder porque quizás estoy equivocado, pero yo digo, quizá está hablando de conocer la historia y leer tales académicos y quizá estudiar los idiomas originales y esforzarse cada día en leer los teólogos más importantes. Y algunos dieron unas respuestas, ¿no? Y después se le dijo, no, están pensando, ¿qué les pasa? Están pensando como piensa la gente del mundo. Y ya se empezó a escuchar como un cristiano. Y yo, qué raro, ¿no? Y dijo, nosotros crecemos en conocimiento porque Dios nos da ese conocimiento. Dios es la fuente de ese conocimiento, no tus estudios y no tu esfuerzo. Y ahí me puse a pensar, es verdad, somos cristianos, ¿qué estamos haciendo aquí? En este juego
de pensar que por nosotros mismos y nuestro esfuerzo podemos crecer en este conocimiento. No es cierto, la Biblia dice que el que quiera sabiduría, que la pida a Dios. Claro que tenemos que estudiar, pero es Dios la fuente de sabiduría, no nuestro esfuerzo. Por eso Pablo decide orar, y por eso el tercer punto es eso: necesitamos aprender a orar para obtener más de Dios. Y esa es una verdad difícil que tenemos que lidiar. Y es esta verdad: no estamos orando. Esa es la simple verdad que debe confrontarnos. No estamos orando como debemos orar y en la forma constante que debemos orar. Ese es un camino que lleva a la destrucción. Aprendemos a orar de Pablo que nuestra oración debe ser constante y llena de adoración a Dios, ¿verdad? Dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. 17, porque el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ese es el corazón de Pablo. Aprendemos de Pablo que nuestra oración debe ser bíblica y doctrinal. Que está bien profundizar lo más que podamos en qué es lo que la Biblia enseña y poder usarla en nuestras oraciones. Aprendemos de Pablo que nuestra oración es a un Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aprendemos de Pablo que nuestra oración debe ser centrada en Jesucristo, que es nuestro Salvador, que es el que nos da acceso al Padre, que es el único intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aprendemos de Pablo que no podemos conocer a Dios si Dios no se da a conocer a nosotros. Y eso es lo más importante de este versículo 17. Por último, aprendemos de Pablo que la oración es la clave para conocer a Dios. Y conocer a Dios nos llevará a ser adoradores de Dios, tal como Pablo lo es. Si tú quieres conocer a Dios personalmente, entonces debes hacer un firme compromiso de orar, que Dios pueda abrir tus ojos. Vamos al segundo punto, donde vamos a profundizar más en el texto bíblico. Y es el segundo punto de lo siguiente: aprendamos de Pablo cómo debemos orar. Vamos a aprender a orar. Entonces, hemos visto la necesidad que tenemos de orar, que es necesario orar, que es necesario amar el conocimiento de Dios. Y la clave para conocer a Dios es orar, pedir que nos dé ese conocimiento de Dios. Pero ¿cómo debemos orar? Pablo nos da instrucciones o un ejemplo que podemos seguir para orar. Dice así la oración de Pablo: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis ¿qué? Sepáis tres cosas, ¿ok? Él va a mencionar tres cosas. Para que sepáis cuál es la esperanza, y subraya ahí esperanza. ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? ¿Y cuál es la riqueza? Eso es lo segundo. ¿Cuál es la riqueza? Subraya riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Subraya poder. Que nosotros sepamos cuál es nuestra esperanza, las riquezas y el poder de Dios para con nosotros los que creemos. En palabras distintas, Pablo está orando que Dios el Padre nos dé un espíritu de sabiduría para conocer a Dios más y más, ¿verdad? Pide nuevamente que Dios abra nuestros ojos para que nos demos cuenta que somos ricos, para que nos demos cuenta de que todo lo que ya nos ha sido dado en Cristo. Ahora, vamos a comenzar con el primero. Que nos demos cuenta de la esperanza que Él nos ha llamado.
Y la forma más clara, más simple, más sencilla en la que yo he podido expresar esto, lo van a ver en pantalla, es a modo de oración. ¿Cómo aprendemos nosotros a orar? Primeramente, Padre, hazme comprender tus gloriosos planes para mí. Eso es lo que está diciendo el texto cuando dice que sepamos cuál es la esperanza a que Él los ha llamado. La palabra esperanza en la Biblia, mis hermanos, no es este deseo de que algo bueno pase, ¿no? Como el deseo que tiene de repente un mesero de que le den $100 de propina. Ay, ojalá que suceda eso. Probablemente no va a pasar. No es imposible, pero probablemente no va a pasar. Y tengo la esperanza de que esta noche me den $100 en propina. Ese no es el tipo de esperanza del que está hablando la Biblia. Cuando la Biblia habla de esperanza, la esperanza bíblica es esto: la expectativa segura o certera de que Dios logrará lo que prometió. Es una seguridad, es una certeza. La esperanza bíblica es la certeza que ya tenemos de que tenemos la victoria asegurada. Esa certeza que se sostiene firme incluso cuando pasamos por tribulaciones y dificultades. Dice un libro lo siguiente: la esperanza bíblica es la anticipación optimista del futuro, basada en la convicción de que Dios está dirigiendo sobrenaturalmente el curso de este mundo para cumplir su promesa hecha en Cristo. Básicamente, la esperanza bíblica es esperar lo que sabemos que ya va a venir. Es como en Navidad, cuando a uno le esconden esos regalos que le van a dar el día de Navidad y uno se pone a buscarlos por la casa y uno de esos años siempre lo encuentra el niño, ¿verdad? Siempre. Hay un año de que lo encuentra el regalo y se da cuenta y dice: es el carro que yo quería de juguete. Voy a esconderlo, que no se dé cuenta a mi mamá y papá. Yo sé que ya tengo ese regalo, pero faltan 3 días para la Navidad. Esa expectativa que yo estoy teniendo, esa expectativa, esa espera que yo tengo de que me den ese regalo, es certera. Eso va a pasar y va a ser ese carro. No va a cambiar de color, no va a ser otra cosa. Ya yo sé lo que va a pasar, es seguro. ¿Pero qué hace? Yo no lo tengo ahorita, lo estoy esperando. Esa es la esperanza bíblica. Ya tenemos todo, la gloria del plan de Dios para nosotros. Solo estamos esperando que venga. Pero ya viene y está asegurado. Cuando el Señor Jesús regrese. Y dice que hemos sido llamados a esta esperanza. Y este llamado, mis hermanos, es irrevocable. Es el llamado a decir: yo te doy esta victoria que le doy a mis hijos. Dios nos ha asegurado que un día ya no habrá más pecado, seremos completamente suyos, hijos que regresan a casa, ciudadanos que regresan a su ciudad, a su patria, sacerdotes que regresan al templo. Tendremos cuerpos resucitados y habrá una reconciliación universal entre el cielo y la tierra, entre todos los cristianos de todas las naciones. No habrá muerte, tentación, no habrá más sufrimiento ni dolor, no habrá más pecado ni el enemigo que nos ataque. Seremos completamente suyos. Y nadie puede arrebatarnos ese santo llamamiento que Dios nos ha hecho a nosotros. Aférrate a esa esperanza y te aseguro que te cambiará la vida, te cambiará la forma en la que tú vives hoy en día. Por ejemplo, hemos visto algunas películas de boxeadores, ¿verdad? En el que de repente le anuncian al boxeador que era el campeón pero ha sido derrotado y lleva unos años ya sin pelear. Le dicen: te encontramos la pelea con el campeón y va a ser en 8 meses. Ok, ¿aceptas? Ok, sí. ¿Qué es lo siguiente que pasa? Toda la escena del entrenamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el llamamiento, la seguridad de que ya viene, te cambia la vida en el presente. Tú sabes, tú estás esperando, ya viene. Y sería un tonto si no me pongo a entrenar por 8 meses, porque ya viene.
Seríamos tontos si nos pusiéramos a vivir esta vida terrenal como si esa esperanza nos viene. Aferrándonos a lo material aquí, buscando los sueños del mundo, no dando nuestra vida para Cristo y para su reino y todo lo que tenemos, y obedeciéndole y buscando la santidad, y aferrándonos a contiendas y no perdonando a nuestros hermanos como si esa esperanza no viene. Pero si sabemos que ya Cristo viene y que cosecharemos lo que hemos sembrado, que Jesús nos dijo: acumulad tesoros en los cielos, no en la tierra. ¿Dónde estamos acumulando esos tesoros? ¿Dónde está nuestro corazón? Todas estas preguntas cambian la manera de ver a nuestra vida presente por la seguridad de la esperanza. Entonces, ¿qué tal si tomamos un tiempo para aprender a orar con el apóstol Pablo? Que nuestras oraciones se parezcan a Pablo. Vamos a tomar un tiempo para orar. Padre, hazme comprender tus gloriosos planes para mí. Oremos. Señor, en este punto, en este llamamiento a tu esperanza gloriosa, Señor, a la esperanza ya asegurada, ábrenos los ojos de nuestro corazón. Ayúdanos a ver cuán certera y cuán glorioso es ese llamamiento a la esperanza de la victoria que tenemos en ti. Ayúdanos a vivir en el presente con nuestra mirada en esa esperanza, para que lo demos todo por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos al siguiente. Son 3 cosas que está pidiendo Pablo. La esperanza. Segundo, puedo comunicarlo de esta manera. Pablo dice: Padre, hazme comprender tu deleite en mí. Qué raro esto, ¿no? En segundo lugar, Pablo suplica a Dios que Dios nos abra los ojos para comprender, versículo 18, comprender que cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué significa esto? La verdad, a primera vista, uno piensa, o yo pensaba, que está hablando de la herencia que tenemos nosotros. Pero, ¿acaso Pablo no quiere que comprendamos cuál es nuestra herencia en Cristo? Claro que sí, pero no es lo que está diciendo en este versículo, no creo yo. Según los mejores comentaristas, Pablo se refiere a la herencia de Dios. Tú puedes leer ahí en tu Biblia, de Dios, de su herencia. La forma en la que el griego se escribe nos dice que la palabra herencia está conectada con Dios, no con nosotros. Qué raro, ¿no? Pablo, en otras palabras, quiere que nos demos cuenta de la riqueza, de la gloria, de la herencia de Dios. ¿Y cuál es la herencia de Dios? Bueno, el texto dice que es sus santos. ¿Vas entendiendo el texto? Dice, ¿qué quiere decir que Pablo ruega a Dios que tú puedas entender su herencia? Que puedas entender que tú eres la herencia y el tesoro de Dios. Tú. Y esto es muy difícil de aceptar. Yo cuando escribía esto decía, es incómodo. ¿Por qué? Nosotros no nos sentimos tan amados por Dios que Él nos llame su herencia, su tesoro. Un comentarista explica: después del éxodo, al pueblo de Dios, a Israel, se le llamó herencia de Dios. Deuteronomios 9:29 dice: y en ellos son tu pueblo y tu heredad, tu herencia, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Deuteronomios 9:29. El pueblo de Dios continuó siendo llamado su herencia en el Antiguo Testamento. A través de Jesucristo, Dios una vez más ha promulgado una gran redención, como la de Éxodo, y ha reunido a un pueblo para que sea su propia posesión, su herencia.
El Antiguo Testamento está llena de referencias a Israel como la herencia de Dios. Y la Biblia también dice, en un salmo muy famoso, en Salmo 127, 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Nosotros, al volvernos parte del pueblo de Dios, siendo adoptados como hijos, somos la herencia de Dios, nuestro Padre. Y cuando nosotros entendemos esto, que Dios nos ama y se deleita en nosotros, nosotros comprendemos cuál es nuestro verdadero valor. El valor que tú tienes no es lo que el mundo dice de ti, ni lo que tus compañeros de trabajo o de escuela dicen de ti. El valor que tú tienes se determina por lo que Dios dice de ti. Hubo una historia muy interesante que no puedo olvidar acerca de una niña, una adolescente, que se acercó a un pastor muy famoso, Tim Keller, y estaba triste, estaba enojada, porque en la escuela no le hacían caso los niños, los muchachos. Y bueno, el pastor le estaba diciendo acerca de lo importante que era entender que su valor tenía que estar en Dios, su identidad está en Cristo. Y ella le dijo, ¿de qué me sirve que Dios me ame si ningún muchacho me hace caso en la escuela? Ahora ella claramente no había comprendido, con sus ojos espirituales no había percibido cuán grande y valioso es que Dios te ame. Dios no le llama a todo el mundo su herencia, su posesión preciada y atesorada. A sus hijos les llama así, y en los que se deleita como un buen padre se deleita en sus hijos y en su herencia. En eso se encuentra tu verdadero valor. Eres valioso solo cuando eres valioso para Dios. Y Dios dice que tú eres tu tesoro, que te ama. Dios se deleita en ti. Y Dios le dice a esta iglesia que ustedes son la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¡Wow! Y nosotros nos vemos unos a otros y dice, ¿en serio? Y Dios dice, sí. ¿Sabes qué es lo que pasa? La Biblia dice, hey, no te dejes confundir. Todavía no se ha manifestado lo que habemos de ser. Ningún ojo ha visto, ni oído ha oído, ni mente se ha imaginado lo que Dios tiene preparado. Y Dios sabe eso. Y aunque tú ves al de al lado y al de atrás y al de frente y al pastor que está predicando aquí dice, la riqueza de la gloria de su herencia, Dios dice, espera, no sabes lo que tengo para mí, más mis hijos, mi herencia. Y luego vamos a tomar un minuto más para orar. Padre, hazme comprender tu deleite en mí. ¿Sí? Señor, abre los ojos de nuestro corazón. Ayúdanos a comprender la magnitud, la importancia, el valor verdadero que tenemos en ser llamados tu herencia, tus hijos, que tú te deleitas en nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Por último, Pablo enfatiza lo que a él enfatiza más esto, y es el poder de Dios. Dice, Padre, hazme comprender tu poder a mi favor. Dice ahí en el versículo 19 y 20, Pablo suplica a Dios que nuestros ojos sean abiertos para poder comprender ¿qué? Dice el versículo, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo? Pablo usa muchísimas palabras para expresar la naturaleza infinita del poder de Dios. Dice que es supereminente el poder de Dios, que es grande, que es fuerte, y ese poder de Dios que obró en Cristo, en la vida de Cristo, en el ministerio de Cristo, que le hizo resucitar a Cristo y que le hizo ascender a Cristo a los cielos,
y le puso sobre todo poder y sobre toda autoridad. Y esta es la petición más larga de Pablo en la oración. Él enfatiza esta área de poder. Y él dice, Señor, que esta iglesia entienda con toda la realidad de su ser, con su corazón, sus emociones, su intelecto, que entienda por fin cuán grande es el poder que tú tienes a favor de ellos. El poder de Dios es inconmensurable, o sea, no se puede medir. Hubo un terremoto y un tsunami en Japón hace unos años que pudo ser medido en su impacto y en su fuerza. Pudo ser medido y se determinó que ese tsunami liberó 600,000 millones de veces más energía que la bomba de Hiroshima. Un poder increíble. Un poder tan grande que movió la tierra por unos centímetros. Pero aún así se pudo medir. El poder de Dios es inmedible, inconmensurable, incalculable. Ese es el poder que tienes a tu disposición hoy. Entonces, ¿qué concluimos de esto, mis hermanos? Que jamás podemos vivir como cristianos derrotados. Un cristiano derrotado solo es un cristiano olvidadizo que no recuerda el poder incalculable de Dios a su favor. Se le ha olvidado. Así como en muchas telenovelas, ¿verdad? Casi siempre pasa lo mismo, donde empieza la parte de que al protagonista o uno de los personajes protagonistas ya le está yendo todo bien. Y empezó a tener mucho dinero y pudo obtener la chica de sus sueños que no le prestaba atención. Y de repente tiene un accidente y se perdió la memoria. Y está en la playa. Memoria perdida. En ese momento, no importa si es millonario. No importa si la chica de sus sueños le había prestado atención. En ese momento él es un hombre pobre y miserable que no sabe nada de su vida ni quién es. Muchas veces somos así como cristianos. Se nos ha olvidado quiénes somos, lo que tenemos. Somos millonarios espiritualmente en Cristo Jesús y tenemos el poder infinito de Dios a nuestra disposición porque así Él lo ha dicho. Un cristiano derrotado es un cristiano olvidadizo que no recuerda el poder incalculable de Dios a su favor. Sabiendo que tienes ese poder a tu favor, déjame preguntarte algo. ¿Aún crees que ese pecado que tienes o esa adicción que tienes es incorregible para Dios? ¿Aún crees que con ese poder incalculable Dios no puede lidiar con tus problemas porque son muy grandes? ¿Con tu matrimonio? ¿Con tu relación con tu familia? ¿Con tus enfermedades? ¿Aún no crees que Él es Dios y está contigo? Él ha dado a su Hijo para demostrártelo. ¿Aún no te atreves a creerle a Dios? Pero déjame darte una noticia. Dios está con nosotros. Y es porque Él lo ha dicho así. La verdad, yo no lo creería si no fuera porque Dios me dijo. Y lo estamos leyendo aquí en Efesios. Yo diría, no, ¿cómo puede ser? Dios no está conmigo. Pero Él me dijo, hey, yo estoy contigo. Y no entiendes. Ora para que entiendas el poder que tengo para tu favor, a tu disposición, para bendecirte a ti. Yo digo, Señor, esa es la verdad. Yo callo y digo, amén. Dios está con nosotros, con su pueblo, con su novia, con su iglesia gloriosa, amada.